Compañeras, compañeros, muy buenos días. Pues muchas gracias, Presidenta, por esta conferencia de prensa. Pues el auditorio es todo suyo. Adelante. Gracias, buenos días, compañeros de los medios. Muchas gracias por atender esta convocatoria. Bueno, pues el día de hoy pues quiero hacer un balance del cierre de este periodo ordinario de sesiones que concluye el día de hoy. Hace un rato publicamos ya en la Gaceta Parlamentaria una comunicación que pues declara lo concluidos los trabajos correspondientes a este segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año legislativo de esta legislatura, de la 64 legislatura. Esto en función de lo establecido en el artículo 66 de nuestra Constitución. Entonces, bueno, pues quisiera compartir un balance de los trabajos legislativos. Voy a compartir en la pantalla un documento con algunos datos que se los podemos también hacer llegar más tarde. Entonces, denme un segundo nada más para compartir el documento. Bueno, compartirles que en este periodo ordinario celebramos 15 sesiones en las que se aprobaron un total de 52 dictámenes y 6 acuerdos de órganos de gobierno. Asimismo, se aprobó un protocolo de acoso sexual y laboral en la Cámara de Diputados. Esta parte es importante resaltarla. La Cámara de Diputados no contaba con un protocolo para atender casos de hostigamiento y acoso sexual y laboral, y eso lo pudimos aprobar. Igualmente se aprobó un protocolo, se aprobaron los lineamientos de Parlamento Abierto. La Cámara de Diputados no contaba con un ordenamiento interno que lo obligara a las comisiones, a los comités y a los órganos de gobierno a trabajar bajo reglas de Parlamento Abierto, y esto pues sin duda es un logro importante. Hoy, en unos minutos más, precisamente se llevará a cabo un Parlamento Abierto en relación a la iniciativa presidencial que recibimos la semana pasada. Y se aprobó y se instaló un grupo de trabajo en el que está conformado por todos los presidentes de las comisiones legislativas para dar seguimiento al cumplimiento y, por supuesto, hacer nuestro trabajo también en lo que tiene que ver con la implementación de la Agenda 2030. Entonces, bueno, pues como ustedes bien saben, esta dinámica de trabajo se vio interrumpida por la pandemia del COVID-19, que nos impidió concluir las 12 sesiones ordinarias restantes que se tenían programadas. Y debido a que nuestra normatividad no prevé el trabajo telemático, pues tuvimos que interrumpir las sesiones del Pleno. Como bien saben, a raíz de esta situación se han presentado más de 50 iniciativas de diputadas y diputados para regular el trabajo telemático de la Cámara, bueno, del Congreso, en situaciones de emergencia, y sin duda es un tema que tendremos que resolver eventualmente para evitar que en futuras contingencias como esta o como cualquier otra que hemos vivido en el pasado, pues eso impide el trabajo del Congreso. Bueno, sin embargo, esta interrupción no impidió que la Cámara siguiera funcionando. La mesa directiva llevó a cabo 6 reuniones virtuales de trabajo en las que, entre otras cosas, se acordaron mecanismos para el registro de asuntos y trabajo en comisiones que propiciaron la presentación de 385 iniciativas y 665 proposiciones de puntos de acuerdo, además de un pronunciamiento para reconocer la labor del personal sanitario que se encuentra atendiendo a los pacientes del COVID-19. Esta parte es importante porque la mesa directiva tenía que generar los mecanismos para que, a pesar de que el funcionamiento del Pleno no seguiría siendo posible, sí el trabajo de las y los diputados en lo individual no podía detenerse y teníamos que asegurar que así siguiera siendo, a pesar de que no tuviéramos sesiones presenciales del Pleno. Por otro lado, el trabajo del grupo plural de diputadas de todos los grupos parlamentarios que trabajamos en materia de igualdad sustantiva
siguió funcionando. Hemos tenido reuniones semanales con diferentes actores como la representante de ONU Mujeres en México, con la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, con la responsable de la Estrategia Violeta de la Secretaría de Gobernación y también con la responsable de la implementación de la Agenda 2030 en nuestro país. En estas semanas, este grupo de trabajo se concentró en cómo no bajar la guardia, mejor dicho, sí, en no bajar la guardia en materia de derechos de las mujeres y de las niñas en el marco del COVID. Entonces fue importante lo que este grupo de trabajo logró hacer porque hicimos gestiones importantes para que se liberaran ya los recursos programados en el presupuesto de egresos para los refugios. En esta contingencia se han aumentado los casos de violencia hacia las mujeres y las niñas en las casas y era muy importante esto. Se realizó también el foro en materia de feminicidios, igualdad y violencia intrafamiliar. O sea, no podemos bajar la guardia en materia de defensa y de avance de los derechos de las mujeres y de las niñas y en contra de las violencias aún en este contexto tan complicado del COVID. Entonces, sí, siguieron los trabajos en este tema. Igualmente, la mesa directiva organizó un conversatorio con diversos organismos internacionales como el Banco Mundial, la CEPAL, el representante del Sistema de las Naciones Unidas, el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Country Manager de la IFC en México para abordar tanto las repercusiones económicas derivadas de la pandemia como las propuestas de solución para nuestro país y para la región. Aquí quiero también destacar como parte de los temas que le pedimos al área de comunicación social por parte de la mesa directiva, el trabajo que esta área está haciendo en desarrollar spots y otros productos de comunicación para redes sociales, por ejemplo, para difundir información importante para las y los ciudadanos en el marco de la pandemia. Así, la Cámara de Diputados está destinando la totalidad de sus tiempos oficiales en medios de comunicación para difundir este tipo de información. Ya tenemos, si no mal recuerdo, pues 4 spots que se han estado difundiendo. Primero, sobre las medidas sanitarias que las autoridades nos pidieron a toda la población seguir, pero también otro sobre qué hacer en caso de violencias hacia las mujeres y las niñas, que también fue una petición de este grupo plural de igualdad sustantiva al área de comunicación social. Un tercero que no sé, Ricardo, si ese ya está al aire o si no, bueno, ahorita nos dices si ya va a salir al aire, pero es un tercero sobre promover que las labores de la casa y los cuidados a los enfermos, adultos mayores, niños, etcétera, se hagan de manera equitativa entre mujeres y hombres. Y, por supuesto, un cuarto que reconoce al personal sanitario que está atendiendo ahorita el COVID-19. Además, quiero decir que en este periodo se intensificó mucho el trabajo en coordinación con la Junta de Coordinación Política. Y de esa manera, en conjunto, celebramos reuniones con los titulares del Banco de México, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el titular de la Secretaría de Educación Pública, así como con actores económicos muy importantes en el país, como los representantes de la industria automotriz, de la industria maquiladora, organismos empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial, la Canacintra, la CONCAMIN y es la Canaintex. Aquí le falta una C. Es la Canaintex, que es la industria textilera y de calzado. ¿Para qué? Pues porque pues tenemos la obligación de escuchar en este momento a los actores económicos, sus preocupaciones, sus demandas, sus propuestas y pues de esta manera desde la Cámara de Diputados tratar de generar respuestas
básicamente son pues gestiones ante el gobierno federal para pedir en varios de los casos que estas industrias se consideren como industrias esenciales, que se alineen con el listado de industrias esenciales de Estados Unidos y de Canadá en el caso de las industrias que están integradas, que hay cadenas de valor integradas, y esa es una parte importante de las peticiones. Otra parte importante pues ha sido claramente los apoyos para tratar de que el menor número de empleos se pierdan en este país. Además hay que destacar que a través de ahorros de la Cámara de Diputados se hizo un donativo de 125 millones a la Fundación UNAM para la adquisición de 4,000 equipos de protección médica para el personal sanitario de nuestro país. En resumen y para concluir, compañeros, compañeras, pues el Congreso y particularmente la Cámara de Diputados ha continuado con sus funciones a pesar de las limitaciones que nos ha impuesto esta pandemia. Se han discutido dictámenes, no se han votado porque no hay facultades para hacerlo ni en las comisiones ni en el Pleno, pero en las comisiones se ha avanzado en la dictaminación de los dictámenes para que cuando podamos volver a sesionar estos se voten de manera más ágil y se recupere el tiempo perdido. Y además, pues estamos ejerciendo nuestras facultades de control a través de las reuniones que hemos tenido con diferentes secretarios de Estado. Seguiremos con estas reuniones. Una reunión muy importante es la que sostendremos en próximos días, el lunes, con la secretaria de Economía, precisamente para abordar ya los asuntos que tienen que ver con la recuperación económica del país y con esto que les comentaba, que es sin duda en este momento el tema más importante en la relación bilateral con Estados Unidos, que es la alineación de las industrias esenciales para que no se rompan las cadenas de valor. Y en próximos días estamos programando también una reunión con el canciller, con la secretaria de Energía y con la secretaria del Trabajo. Bueno, pues quiero concluir diciendo que pues indudablemente hay asuntos pendientes que no pudieron ser resueltos de la mayor importancia, como la elección de los 4 consejeros del INE y en general pues en abatir el rezago legislativo que oscila en aproximadamente 236 dictámenes de iniciativas. Estamos hablando solamente el rezago del Pleno, que el Pleno tendría que subsanar, ¿no? No, obviamente los 236 dictámenes no son necesariamente de este periodo, ¿no? Son dictámenes que ya estaban ahí incluso desde periodos anteriores, pero lo apunto como un dato que hay que tener en cuenta, pues porque el Pleno eventualmente tiene que resolver esos dictámenes. Bueno, pues esto es el trabajo legislativo que les quería compartir. Y pues estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Bueno, evidentemente, pues un tema que no podemos eludir, que no podemos obviar, pues es la iniciativa del presidente de la República que nos envió la semana pasada. Ese es un tema que es parte de la agenda legislativa, de la agenda pública, y que estamos pendientes de la decisión que tome la comisión permanente que se va a instalar el día de mañana sobre una eventual sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados y del Senado para discutir y resolver sobre este asunto. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Bueno, pues tenemos aquí una lista de compañeras y compañeros. Tengo a David Galván primero. Hola, diputada. Buenos días, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? Quisiera preguntarle cuál es la situación en este momento respecto a la posibilidad de sesionar en la Cámara de Diputados el día martes, de aprobarse de esta forma en la comisión permanente, pues cuáles serían las condiciones o los requerimientos mínimos cuando pues estamos en fase 3, cuando hay
pues el mayor riesgo de contagio y qué medidas de protección se tendrían que implementar para poder hacer estos trabajos sin poner en riesgo tanto al personal como a pues, los medios incluso de la prensa que tendrán que tener el acceso a este evento. ¿Y qué opinión tiene respecto a la circular que ya emitió la Secretaría General, que en caso de que se dé este periodo extraordinario, no se requeriría la presencia de trabajadores de base en la Cámara de Diputados? Y por otra parte, quisiera preguntarle qué complicación habría respecto a que la cuestión de que se requiere un dictamen de la Comisión de Presupuesto para poder convocar este periodo extraordinario. Con esta limitante de que no hay votaciones virtuales, tendría que juntarse la Comisión de Presupuesto presencialmente para dictaminar y poder tener un dictamen para convocar así a un periodo extraordinario, o de plano se ve pues que no es esta vía la que se pueda seguir. Muchas gracias, diputada. Claro que sí, David. A ver, la Comisión de Presupuesto está citada ya formalmente para el día martes. Entonces, yo pues no tengo claridad todavía sobre los tiempos, porque, insisto, esto va a ser una discusión que se dé en el seno de la comisión permanente. Sobre lo único que tenemos claridad en este momento es que la Comisión de Presupuesto está citada para el martes. Mañana todavía ni siquiera tenemos proyecto de orden del día de la Comisión Permanente del día de mañana. Entonces, es difícil, honestamente, adelantar ahorita escenarios. Yo creo que hay que esperar a que se discuta esto en la comisión en la comisión permanente, y en función de eso, pues estaremos en condiciones de comunicar un eventual calendario. Entonces, evidentemente que ya estamos preparándonos para en términos logísticos, sobre cómo tendríamos que actuar en el caso de que la Comisión Permanente convoque a una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados. Estamos muy conscientes de que tenemos que asumir una serie de medidas para que en el marco de la fase 3 pues se reduzca al mínimo posible la posibilidad de los contagios. Sin embargo, David, te permitiría que esperáramos a tener más claridad una vez que la comisión permanente se instale y se discuta este tema. ¿Se buscaría tener al mínimo de personal precisamente para no poner en riesgo a más personas? Por ejemplo, sí, que decían que no asistiera personal base. Sí, por supuesto. Por supuesto, tendríamos que llevar en el caso, insisto, de que la comisión permanente convoque, se tendría que llevar a cabo una sesión con el mínimo de personal indispensable para el funcionamiento del Pleno, nada más. Y, por supuesto, una serie otro tipo de medidas para que, por ejemplo, no hubiera más de 50 legisladores al mismo tiempo presentes en el Pleno. Se aprobaría en su caso, se aprobaría un acuerdo de órganos de gobierno para que en ese acuerdo se establezca el formato de discusión ad hoc, como lo hicimos en el caso de presupuesto. Eso es posible, esto está, digamos, dentro del marco reglamentario. O sea, los órganos de gobierno tienen la facultad de determinar un procedimiento que sea ad hoc para discutir un determinado tema en una determinada circunstancia, y, por supuesto, ese formato tendría que estar adecuado a lo que nos demandan las actuales circunstancias en temas sanitarios, ¿no? Para poder cumplir lo mejor posible las medidas sanitarias que establecen las autoridades. Es decir, que se descarta totalmente los 500 diputados ahí en el Pleno en una sesión normal. Sí, así es. Eso no sería viable. Gracias, diputada. Gracias, David. Claudia Telles, de IMER, por favor. Claudia, tu turno. Buenas tardes, diputada.
Para preguntarles específicamente, la Comisión de Presupuesto ya está citada para el próximo martes en el lobby del edificio E. Mi pregunta específicamente es si ya tienen las medidas de seguridad sanitaria, sobre todo porque se va a llevar a cabo en medio del pico más alto. Las mismas autoridades dijeron que el mayor número de contagios se va a dar entre el 2 y el 8 de mayo. Esa es una pregunta. Y la siguiente es conocer su opinión. Mañana la permanente podría convocar a un periodo extraordinario sin el dictamen correspondiente, o se tiene que esperar a que la Comisión de Presupuesto emita un dictamen el próximo martes para convocar al extraordinario. Gracias. Gracias, Claudia. A ver, sí, ya se está trabajando el área de servicios parlamentarios con la Comisión de Presupuestos, están trabajando y con la Secretaría General también para establecer las medidas sanitarias correspondientes para que la Comisión de Presupuesto pueda funcionar. Creo que valdría la pena para mayor detalle preguntarle al propio presidente de la Comisión de Presupuestos sobre este tema. Y sobre el segundo asunto es legalmente, o sea, legal y reglamentariamente no es impedimento que la comisión permanente pudiera convocar a un periodo extraordinario de sesiones sin que estuviera aprobado el presupuesto, el dictamen por la Comisión de Presupuesto. Sin embargo, y aquí sí quiero ser muy clara, es por demás deseable que la comisión permanente espere a que haya un dictamen de la Comisión de Presupuesto para convocar, para poder tener mayores elementos de valoración y poder convocar a un periodo extraordinario. No es necesario legal ni reglamentariamente, pero creo que sí es conveniente. Los últimos periodos extraordinarios que se ha convocado por parte de la Comisión Permanente, siempre ha habido dictámenes ya, ¿no? Entonces, se parte de que hay un dictamen para convocar a la comisión, a la sesión extraordinaria. Entonces, mi opinión es que es deseable, sin embargo, no es un requisito indispensable. Y entre las medidas para la Comisión de Presupuesto, ¿podría comentarnos algunas? ¿Las medidas de seguridad sanitaria? Yo creo que lo básico es la sana distancia, o sea, que se respete 1,5 metros, 2 metros entre cada uno de los diputados, que se usen cubrebocas. Me parece muy importante que haya gel antibacterial para que las y los diputados y el personal de apoyo estén constantemente sanitizándose las manos. Por supuesto, recordar esto que es muy básico, no tocarse la cara. Creo que es importante que garanticemos la limpieza, por ejemplo, de los micrófonos que se van a estar usando. Y en general, pues son esas las recomendaciones que se tienen que seguir. Gracias, diputada. Gracias. Karina García, El Universal, por favor. Gracias, buenas tardes. Mi pregunta es su opinión sobre esta convocatoria a Comisión de Presupuesto y mañana posible convocatoria extraordinaria, pues cuando ya está circulando este predictamen y hoy apenas se va a realizar el Parlamento abierto, supuestamente para oír la opinión de expertos respecto a la iniciativa presidencial. Es decir, que bueno, hay una vez más se estaría dictaminando sin tomar en cuenta las opiniones que serán vertidas en un parlamento abierto. Esa es la primera. La segunda tiene que ver con la posibilidad de que se convoque a periodo extraordinario sin una fecha determinada. ¿Es posible así o tendría que determinar la fecha a la hora de citar a periodo extraordinario? ¿Y cuál es la legalidad de una decisión de este tipo que fuera así al aire, digamos, ¿no? Y bueno, la otra tiene que ver con de dónde provinieron los recortes para la bolsa de 125 millones de pesos que donaron. Gracias. Gracias, Karina. A ver, no,
O sea, muchas veces se hacen parlamentos abiertos partiendo de un dictamen, porque justamente lo que se analiza y lo que se discute y lo que se vota son los dictámenes. Entonces, justamente entre el día de ayer que circularon, o ayer creo, que circularon el dictamen de la comisión y el martes que va a sesionar la comisión, pues en ese margen de tiempo es en donde hay que hacer el análisis precisamente del dictamen. El segundo tema es sobre el periodo extraordinario. No es posible. La comisión permanente siempre convoca, eso es una convocatoria, entonces le pone fecha, le pone hora y le pone agenda, le pone los temas, los asuntos que se van a abordar en esa sesión extraordinaria o en esas sesiones extraordinarias. Muchas gracias. Maru Rojas, de Grupo Fórmula, por favor, Maru. Perdón, nada más lo de la bolsa de recursos. Bueno, no tengo en este momento el detalle de qué partidas se hicieron los ahorros, pero pues con mucho gusto podemos generar la información. Ricardo, a ver si puedes platicarlo con la secretaria general y compartirlo después. Sí, presidenta, con mucho gusto. Gracias, Karina. Maru Rojas, ahora sí. Tengo que desconectar ya porque ya empezó el Parlamento abierto precisamente y lo voy a inaugurar. Entonces, les agradezco muchísimo la atención. Ahora sí que nos agarraron las prisas, pero seguimos en contacto. Gracias. Gracias, diputada. Gracias, diputada. Gracias, diputada. Adiós. Gracias, hasta luego. Gracias, diputada.